Bendiciones, amados. No se asusten que no voy a casar a nadie hoy. Simplemente es un tema de estética nomás. Por el cuello. Mi esposa me entiende, no se preocupen. Qué bueno verles, estar reunidos otra vez en la casa del Señor, aquí, esta casa que el Señor nos ha dado, Casa de las Naciones. Vamos a compartir hoy una palabra muy particular y muy especial. Hace bastante tiempo que tenía deseos de compartirles esta palabra, pero era necesario llegar a ella después de un proceso de entender algunas otras cosas son cosas que ya hemos venido comprendiendo a lo largo del tiempo pasado. Podríamos decir que el mensaje de hoy es como la segunda parte del mensaje del domingo pasado. Y bueno, casi siempre yo predico mensajes que van siendo como encadenados los temas, ¿no? Como que están concatenados y relacionados unos con otros. Así que ustedes se van a dar cuenta que de alguna manera tiene relación con lo que hablamos el domingo pasado acerca de la transformación, las distintas transformaciones que vamos viviendo los hijos de Dios a lo largo de nuestra vida. ¿Recuerdan que nosotros pasábamos de hombre natural a hombre nacido de nuevo, como niño nuevo, hombre carnal, y de hombre carnal a hombre espiritual? Esas son las transformaciones que se van dando a lo largo de la vida cristiana. Pero hay una final, que es la que estamos esperando, que es la transformación final de nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales, ¿sí? La transformación final en el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando nuestros cuerpos se vistan de incorrupción, como dice la palabra de Dios. Nuestros cuerpos se van a vestir eternamente de incorrupción, o sempiternamente, para ser más técnicos con la palabra, sempiternamente de incorrupción. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre el proceso para llegar ahí en victoria, para llegar ahí en las condiciones en que el Señor quiere que nosotros lleguemos. La palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia santa y sin mancha, ¿sí? Así que por lo tanto, el Señor nos tiene que encontrar a nosotros en ese momento que venga por nuestras vidas, nos tiene que encontrar santos y sin mancha. Esas dos palabras nos impresionan un poco, ¿sí? Nos impresionan un poco porque si en este momento el Señor viniera por nosotros, ¿nos encuentra santos y sin mancha? Bien, entonces tenemos que entender de qué se trata eso, ¿sí? De qué se trata este tema. Esto lo vamos a hablar el domingo que viene. Dios mediante, el domingo que viene vamos a entrar en profundidad en este asunto, pero hoy vamos a entender la mecánica y la dinámica, mejor dicho, del pecado, de la iniquidad y de la rebelión contra Dios. Cómo librarnos de ella, entendiendo primero cómo funciona el mecanismo de la iniquidad, del pecado y la rebelión, para poder de esa manera despegar de ello, ¿sí? De salirnos de esa situación que nos puede tener esclavizados a la muerte, precisamente, porque el resultado del pecado es muerte. Muchos conceptos que vamos a compartir hoy, seguramente muchos hermanos ya los conocen, ya los habrán leído alguna vez en la palabra de Dios, pero hoy los vamos a entrelazar. Lo que hoy vamos a hacer no es tanto conocer quizás versículos nuevos o textos nuevos, sino más bien entrelazarlos para que tomen sentido. Cuando los entrelazamos, los interrelacionamos, comienzan a darnos un pantallazo mucho más profundo de lo que significa la iniquidad, el pecado, la rebelión y sus consecuencias. ¿Y por qué es necesario entender esto? Porque si no entendemos la mecánica de esto, la dinámica de esto, pues difícilmente vamos a vencer al pecado. Y la idea es que el Señor nos encuentre santos y sin manchas, ¿sí? Que el Señor nos encuentre entonces, cuando Él venga por nuestras vidas, en ese estado. Ahora, el Señor puede venir por nosotros en el arrebatamiento, y muchos de los que vivimos estamos esperando ese momento, obviamente, pero el Señor puede venir en cualquier momento por nuestras vidas. Hoy mismo puede venir, ahora mismo puede venir, en un segundo más puede venir por nuestras vidas, ¿sí? Porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Entonces, ese es el momento en que el Señor nos viene a buscar, y ese es el momento en que el Señor nos quiere encontrar santos y sin manchas, ¿sí? No solamente para el arrebatamiento. Ahora,
por estos días, como se está dando todo esto de la pandemia y tantas cosas que están sucediendo en el mundo, hemos visto domingos atrás también un mensaje acerca de las señales que se están dando, señales que nos están marcando un tiempo, una época, son señales de época precisamente, de una época preapocalíptica, de una época pretribulacionista, de una época previa a los grandes juicios de Dios que se van a desatar sobre la tierra entera. Los caballos del Apocalipsis, como muchas veces se escucha hablar de esto en las películas, por ahí se habla mucho de estas cosas, las trompetas del Apocalipsis, los 4 ángeles, los caballos del Apocalipsis que están preparados y alistados para venir contra la humanidad. Bueno, hay muchas cosas que van a suceder en el futuro, ¿sí? Y respecto a eso, voy a tratar de ser lo más simple posible para que me entiendan todos. Pero tengo que explicar un poquito, antes de que entremos en el tema de hoy, explicar un poquito este tema del arrebatamiento para que todos tengan claro algunas cosas. Hay una línea teológica que se llama dispensacionalista, que es la que sostiene que el Señor viene a buscar justamente a su iglesia, basado en la palabra de Dios, por supuesto, porque es la Biblia la que habla del arrebatamiento, o de la palabra harpazo en griego, que también significa rapto. De ahí es que se toma esta palabra, rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Y dentro de estas teorías del rapto y el arrebatamiento, hay distintas posturas dentro de la corriente dispensacionalista, distintas corrientes. Una que sostiene que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación. Sabemos por las predicaciones pasadas que vienen 7 años de gran tribulación sobre la tierra, y antes de esos 7 años de los juicios de Dios que se derramarán sobre el mundo entero, viene Cristo por su iglesia, ¿sí? Antes de eso viene el Señor a sacarnos de este mundo y de esta tierra. Ahora, también hay dentro de estas líneas, de estos pensamientos teológicos, otra postura, que es que Cristo viene a mediados de la tribulación. En la mitad de la tribulación, ¿sí? Viene a arrebatar a la iglesia. Y hay otra postura que dice que Cristo viene a arrebatar a su iglesia al final de la tribulación. Bien, nosotros como iglesia abonamos a la primera, ¿sí? De que Cristo viene antes de la tribulación. Pero más allá de eso, supongamos que viniese en la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, no importa, lo que importa es que Cristo viene por la iglesia y que cuando venga por la iglesia nos tiene que encontrar santos y sin manchas. Entonces, ese es el punto importante. Lo más importante es eso. No importa cuándo viene, sino que cuando venga nos encuentre en ese estado, santos y sin manchas. Entonces, tenemos que entender la mecánica y la dinámica del pecado, de la iniquidad y de la rebelión, para que no caigamos nosotros en las garras del pecado, el cual produce muerte en nuestra vida espiritual. Así que de eso vamos a hablar hoy en el mensaje de esta tarde. Muy bien, vamos a compartir entonces el mensaje de hoy, que lleva por título: Lo más trágico de la vida no es morir, sino morir sin haber vivido. Este es el título que le he puesto al mensaje de hoy. Lo más trágico de la vida no es morir, como muchas veces se piensa o se siente. La gente que vive sin Cristo en ocasiones suele ver a la muerte como lo más trágico. De hecho, hay algunos dichos que se dicen por ahí en el mundo que todo tiene solución menos la muerte. ¿Han escuchado ese tipo de expresiones? Pero realmente lo que vamos a entender hoy es que lo más trágico no es eso, no es morir, sino morir sin haber vivido en la voluntad de Dios. Eso es verdaderamente lo más trágico, ¿sí? Vamos a comenzar y vamos a entrar en el tema leyendo estos versículos bíblicos: Efesios capítulo 2, versículo 1, Primera de Juan capítulo 5, verso 20, ¿sí? Para los que están tomando nota, vamos a ver un par de imágenes bastante fuertes. He tenido que elegir unas imágenes bastante fuertes, como la que está aquí abajo mío ahora, en este momento, y otra que sigue, que son muy fuertes, pero realmente me cuestioné poner estas imágenes porque de pronto pensé, bueno, quizás alguien piense que estoy tratando de atemorizarlos con las imágenes, de manipular sus emociones con las imágenes, y la verdad que no es esa la intención, sino que la verdadera intención es tratar de alguna manera de comunicar visualmente lo que realmente la palabra de Dios
nos dice, ¿sí? Entonces, si nos asusta de pronto alguna de estas imágenes, quiero decirles que son imágenes de ficción que ni siquiera se acercan a lo que va a ser o a lo que es esta realidad. O sea, la realidad es peor que la ficción que podemos ver en las imágenes. Así que si las imágenes nos impresionan o nos sensibilizan de alguna manera, la realidad es peor. La realidad es mucho peor que estas imágenes. Así que ténganlo muy en cuenta esto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis la versión Reina Valera. Y 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Muy bien, entonces, primer análisis que quiero que hagamos para introducirnos en el mensaje de hoy. ¿Sí? Estamos leyendo el texto recién y luego vamos a introducirnos en el mensaje. Este texto, lo primero que quiero que prestemos atención es cuando dice el verso 1 del capítulo 2 de Efesios, que nosotros estábamos, lo dice en tiempo pasado, nosotros estábamos antes de conocer a Jesucristo, ¿cómo? Muertos. ¿Pero cómo es esto? Si nosotros andábamos caminando, andábamos haciendo cosas, nos movíamos, es decir, biológicamente estábamos vivos. Perfecto. Entonces lo que está diciendo este texto, o a lo que se está refiriendo este texto, no es al cuerpo físico. No se está refiriendo a la muerte física, sino a una muerte de tipo espiritual. ¿Sí? Estábamos muertos espiritualmente, de eso está hablando el texto. Es decir, caminábamos por este mundo como si fuésemos zombies, muertos vivos. Así es como andábamos cuando estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, dice. Pero el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, en Cristo es que nosotros hemos venido a nueva vida, a novedad de vida. En Cristo Jesús es que hemos resucitado una nueva vida y esta vida tiene una característica en cuanto a tiempo y dice que el capítulo 5, verso 20 de 1 de Juan dice que esa vida nueva que tenemos en Cristo es eterna. Eterna, es decir, no tiene fin. No tiene fin. El Señor nos llamó de muerte a vida. El Señor nos llamó de tiniebla a la luz. El Señor nos llamó de la esclavitud del pecado a la libertad del pecado, y en Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Ustedes recordarán el libro de Juan 10:10, cuando el Señor Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Esta vida en abundancia que muchas veces se utiliza para hablar de la vida abundante material, financiera, ese tipo de cosas, es decir, se la saca de contexto, el texto no está hablando de ese tipo de vida, sino de la vida abundante en cuanto a la eternidad que el Señor nos ha dado. La eternidad que el Señor nos ha dado desde el momento que venimos a Cristo, la vida abundante comienza. Nunca más se terminará, por eso es abundante, porque es eterna. Entonces, para los hijos de Dios, la muerte biológica, la muerte física, es decir, la primera muerte, porque luego vamos a ver que hay una segunda muerte, la primera muerte, la biológica, en realidad es el comienzo de la inmortalidad. No es esa muerte la que a nosotros los cristianos nos tiene que preocupar. Si nos morimos físicamente en este tiempo, la palabra de Dios dice que para los cristianos, para los hijos de Dios, el morir es ganancia. Es mejor cerrar los ojos en esta tierra y estar con Cristo
¿sí?, que quedarnos en este mundo donde se padecen tantas cosas, ¿ok? Aunque esta vida tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas bellas, tiene sus cosas lindas, por supuesto. No estoy diciendo con esto ni estoy predicando una visión fatalista de la vida, no, por supuesto que no. Esta vida también tiene lo suyo, tiene lo bello, lo lindo, lo precioso. Esta vida tiene muchas cosas bellas que Dios quiere que nosotros disfrutemos también. Pero mucho más bello que esta vida es la vida eterna, es estar con Cristo. Realmente estar con Cristo es la verdadera ganancia. Muy bien, el gran y fatal problema que tiene el hombre no es, como dijimos, la primera muerte, sino la segunda muerte. La segunda muerte. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa muerte segunda es la que realmente debe preocupar al ser humano. No llegar a ese punto, no llegar a esa situación, no llegar a esa condición de condenación eterna en ese lago de fuego y azufre que arderá eternamente para aquellos injustos, aquellos que no amaron la justicia, ni amaron la verdad, ni amaron la santidad, sino que se regocijaron en el pecado, en la injusticia y en la impiedad. Cada uno recibirá según lo que haya sembrado, dice la palabra de Dios. La siembra traerá cosecha sobre cada una de nuestras acciones. Muy bien. Ante esto es que aparece esta visión fatalista de muchas personas cuando dicen, bueno, en la vida todo puede tener solución, pero lo único que no tiene solución es la muerte. Y la verdad es que eso es una mentira, porque la muerte tiene solución. Esta muerte, que es la más terrible de todas, la segunda muerte, la condenación eterna, tiene solución, porque justamente en Cristo Jesús tenemos la solución a este gran problema. Tenemos la solución a este terrible problema de la condenación eterna. Esto es algo que muchas personas, el hombre común, el hombre de mundo, el hombre que no es cristiano, no le da mucha importancia. De hecho, hay gente que ni cree en esto. Es más, les voy a decir algo sorprendente. Hay cristianos que no creen en el infierno. Hay personas que son creyentes en Dios que no creen en el infierno. El infierno que Jesús enseñó que existía. ¿Sí? Hay muchas personas en el mundo que no creen en el infierno. Pero realmente el infierno y el lago de fuego es una realidad bíblica, teológica, una doctrina sistemática en la Biblia que se la puede estudiar profundamente. Esto es una verdad absoluta de Dios, que así como hay un paraíso y un cielo preparado para los hijos de Dios, también hay una condenación eterna para aquellos que rechazaron a Dios, al Salvador, el amor de Dios y la salvación eterna. Bien, a grandes problemas, grandes soluciones, dice otro dicho. Muy bien, de eso vamos a hablar hoy, de cómo Dios trajo solución a este gran problema que la humanidad comenzó a tener a partir del huerto del Edén. Allí es cuando el hombre cae en pecado por primera vez, transgrede la ley de Dios, el mandato de Dios, y se entrega al pecado, a la desobediencia y a la rebelión contra Dios. Y eso trajo terribles consecuencias sobre toda la humanidad. De esto vamos a hablar entonces hoy, de la muerte que comenzó allí, en el Génesis. Pero antes vamos a definir esto, precisamente, la muerte. Empezamos hablando de muerte y terminaremos hablando de vida en esta tarde. Vamos a definir el tema muerte. Desde el punto de vista totalmente biológico, muerte significa cesación o término de la vida. Cesación o término de la vida. En el pensamiento tradicional, dice el diccionario, es la separación del cuerpo y el alma. La separación del cuerpo y el alma. Bien, aquí ya el diccionario toma una palabra del significado etimológico de la palabra muerte, puesto que muerte significa separación, básicamente, ¿sí? Y según la palabra de Dios, la muerte
también es la ausencia de una comunión espiritual con Dios. Es decir, estar separados de Dios. La separación de Dios es muerte. Eso causa muerte. Dios es vida y mientras estamos en comunión con Él, estamos en comunión con vida y tenemos vida en Él. Si estamos alejados de Él y nos acercamos al pecado, el pecado tiene un producto final y ese producto final es la muerte. ¿Ok? ¿Cuándo se introdujo la muerte al mundo? Estamos hablando de la muerte espiritual, ¿sí? Hablando de la muerte espiritual. ¿Cuándo fue que la muerte se introdujo en la humanidad, en toda la humanidad? Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, entonces, ¿cuándo se introdujo y cómo se introdujo el pecado, en la muerte en el mundo? Pues la muerte vino a ser el resultado del pecado. Y el pecado se introdujo por un hombre, pero ese pecado vino a ser parte de todos los hombres, dice, porque todos los hombres pecamos. ¿O hay alguien aquí que no peca? Todos pecamos. Todos pecamos, ¿sí? Aún de pequeños pecamos. Entonces, como todos pecamos, el resultado del pecado es muerte, ¿sí? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuál fue la causa, el comienzo, la génesis de este pecado? Lo podemos leer en Génesis 2:16 y verso 17. Dice, Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, que significa conocimiento, en este caso del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí es cuando por primera vez se pronuncia la palabra muerte. Por primera vez en la Biblia, en el libro de Génesis, se anuncia la muerte como resultado de la desobediencia. Por primera vez se menciona esto tan horrible, sí, tan trágico como es la muerte. Dios le estaba anticipando al hombre que si ellos desobedecían su mandato, esa transgresión daría por consecuencia y resultado la muerte. Morirían. A partir de ese momento entró a la humanidad, a toda la humanidad y a toda la genética de la humanidad, la muerte biológica, pero también la muerte espiritual. Es decir, el hombre se separó de Dios. Por causa de su pecado, por causa de su iniquidad, se produjo una división, una separación entre Dios y los hombres, a partir de ese momento. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, como seres humanos que también estamos propensos a caer en pecados, ¿sí? Vulnerables a ser tentados también para caer en pecado y por consecuencia morir alejados de Dios, ¿sí? ¿Qué tenemos que nosotros preguntarnos y analizar? Bien, ¿quién produjo esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue el mecanismo de todo esto? ¿Por qué Adán y Eva cayeron en pecado? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió que ellos vinieron a caer en esta situación tan desgraciada de terminar rompiendo su relación con Dios y terminar muriendo, estar en estado de muerte espiritual a partir de ese momento? Génesis capítulo 3 nos revela quién fue el incitador, quién fue el que trabajó en el corazón y la mente de Eva y de Adán para que ellos desobedecieran a Dios. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí? Sabemos nosotros que cuando aquí se está hablando de la serpiente, se habla en forma, se representa a Satanás con la serpiente, ¿ok? Es Satanás mismo que está dialogando aquí con la mujer y le está haciendo una pregunta. Y ya con la pregunta arranca Satanás como descolocando a Eva. Eva estaba informada de que no tenía que comer del árbol que estaba en el centro del huerto. Ella estaba informada de eso, aunque ella no había sido la que había recibido la orden directa, porque Dios le había hablado a Adán. A Adán le había dicho, no comerás del fruto de ese árbol. A Adán le había dado la orden. Y después que le da la orden,
Dios crea a Eva. Es decir, que Adán le había comunicado a Eva lo que Dios le había dicho a él. Él era el absoluto responsable de esto. Por eso dice que la palabra de Dios, que el pecado entró por el hombre, por Adán, por el varón, fue que entró el pecado a toda la humanidad. Porque él fue el responsable realmente, el verdadero responsable, porque él fue el que recibió la orden directa de Dios. No así Eva. ¿Sí? Muy bien. Ahora, viene la serpiente y comienza el diálogo con Eva haciéndole una pregunta tramposa. ¿Sí? Porque le dice, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y no era ese el mandato del Señor. ¿Sí? ¿Cómo de que no podéis comer de todos los árboles del huerto? Entonces, Eva contesta inmediatamente y le dice, dice Génesis 3:2, la mujer respondió a la serpiente, ¿del fruto de los árboles del huerto podemos comer? Claro que sí, de todos los frutos, de todos los árboles del huerto podemos comer. Pero, fíjense, aquí es donde nos relata Génesis que Eva tenía la información de que no se podía comer de ese árbol. Pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para que no muráis. Entonces, la serpiente, Satanás el diablo, le dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Acá es donde comienza a suceder el proceso. Aquí comienza el proceso de la caída del hombre en pecado y muerte. Aquí es donde comienza todo. ¿Cómo comenzó el asunto? En un diálogo con Satanás. En un diálogo con Satanás comienza la muerte y la destrucción de la humanidad entera. Satanás, haciendo una pregunta tramposa a la mujer, la hace entrar en diálogo con esa pregunta tramposa y luego le dice, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, lo que estaba diciendo, parafraseando las palabras de la serpiente, lo que le estaba diciendo a Eva es, Eva, si tú comes del fruto de ese árbol, vas a ser una diosa. Vas a ser una diosa. Imagínate, vas a tener el conocimiento de Dios. Vas a ser como Dios en conocimiento. Ahí es donde empezó Satanás a sembrar una semillita en la mente de Eva, en el corazón de Eva, cuando le dice semejante cosa. Y vio la mujer, fíjense lo que ocurre inmediatamente. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dos sentidos entraron en juego en ese momento. La vista, ¿sí? Y el gusto. Miró el fruto y lo vio sabroso, lo vio rico para comer, lo vio atractivo, ¿sí? La sedujo a Eva el fruto de ese árbol. Y además, dice que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos, o sea, era algo totalmente atractivo, seductor para Eva en ese momento, y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, ser como una diosa. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, quien debería haber frenado esta situación, quien debería haberle dicho a Eva, a ti Dios no te lo dijo, pero me lo dijo a mí. Dios me dijo a mí que nosotros no teníamos que comer de este fruto. Sin embargo, Adán come, sin presentar resistencia a esta tentación, come de ese fruto, así como comió Eva. ¿Acaso ha cambiado en algo la estrategia de aquellos años, de esos primeros tiempos de la humanidad, hasta el día de hoy? Fíjense lo que dice 1 Juan 2.16. Nos habla a nosotros. 1 Juan 2.16 es un texto que nos habla directamente a nosotros, la Iglesia de Cristo, para estos tiempos. 1 Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, rico para comer, los deseos de los ojos, agradable a la vista, el fruto, no provienen, y la vanagloria de la vida, ser como una diosa, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Se dan cuenta cómo ese texto
nos dice a nosotros, la iglesia, que la estrategia de Satanás sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Lo mismo que hizo Satanás en el huerto, lo está haciendo en el día de hoy, en estos tiempos, todavía con la humanidad y con todos los hijos de Dios también. Él todo el tiempo trabaja con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque lo que trajo por consecuencia el haber abierto puertas a ese tipo de cosas fue lo que trajo muerte a Adán y a Eva y a toda la humanidad. Nosotros hemos sido rescatados de la muerte, leíamos recién hace unos minutos atrás, hemos sido rescatados de la muerte y traídos a la vida en Cristo Jesús. Pero si nosotros nos dejamos seducir de la misma manera que Satanás sedujo a Adán y a Eva, ¿qué puede suceder? El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto y decía: temo que así como la serpiente sedujo a la mujer y la engañó, así también ustedes sean extraviados en vuestros sentidos, dice el apóstol Pablo, y de esa manera también caigan en su engaño. Es decir, que nosotros también podemos estar propensos a la misma actividad del enemigo sobre nuestras vidas, llevándonos a nosotros a pensar en ciertas posibilidades de disfrutar ciertas cosas, ¿sí?, que nos podríamos dar ciertos lujos o cometer ciertos deslices que de pronto no traerían ningún daño a nuestra vida. Engaño, engaño. Porque el pecado, la iniquidad y la rebelión contra Dios nunca jamás producirán nada bueno en nuestras vidas. Fíjense, la maldad en sus distintas expresiones. Vamos a ver aquí las 3 expresiones de la maldad. Número 1, la maldad como pecado. ¿Qué produce la maldad como pecado? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado resulta siempre en muerte. No solo en muerte espiritual, no solo en una muerte física desde el comienzo de la humanidad y en una muerte espiritual, sino que el pecado también mata al hombre en su moralidad, en sus afectos, en su honor, en su dignidad. Comienza a matar al hombre poco a poco. Las cosas comienzan a morir cuando se tiñen de pecado. Por ejemplo, si una persona falta el respeto, un varón o una mujer falta el respeto a su cónyuge, ¿sí?, y lo engaña, ¿no es eso causal de muerte de un matrimonio? ¿No es eso causal de que el matrimonio comience a morir poco a poco por causa de la falta de respeto que hubo y de la indignidad que se cometió? Menos mal que tenemos a Cristo que nos puede restaurar. Menos mal que tenemos al Señor que nos puede perdonar y limpiar de toda maldad. En Él tenemos esperanza. En Él tenemos esperanza de que nos encuentre, justamente como dice Efesios 5:21 en adelante, una iglesia santa y sin mancha. Porque si no, estamos todos perdidos, amados. Por eso es que muchas cosas comienzan a morir en la vida del ser humano y aún en la vida de los cristianos, cuando le dan lugar a esta inoculación satánica en sus mentes, cuando comienzan a dialogar con el diablo ciertas cosas y le comienzan a dar la razón al diablo, porque esto fue lo que hizo Eva y lo que hizo Adán. Ellos fueron engañados por medio de la seducción satánica, esta conversación que tuvieron con el diablo, esta idea que Satanás les sembró en la mente, ¿sí?, fue lo que a ellos los comenzó a seducir para rebelarse contra Dios. ¿Acaso no podría pasarle eso a los hijos de Dios también? Pablo le dice a los de Corintio que sí, que efectivamente los cristianos también pueden ser extraviados en sus sentidos, escuchando la voz del enemigo, y la consecuencia siempre será muerte y destrucción. Ahora veamos la maldad como iniquidad. La maldad como iniquidad. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Noten qué tremendo lo que dice aquí, las consecuencias de la iniquidad. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué dijimos que era la muerte? Una separación. Básicamente es separación. Entonces, si dice que la iniquidad hace división entre mi persona y Dios, ¿qué es lo que se está haciendo entre Dios y yo? Una división. Hay un abismo entre Dios y yo. Es decir, una separación. La separación es muerte.
separación de Dios es muerte espiritual. Entonces, el pecado, que viene a ser la transgresión, el hecho pecaminoso, ya sea por acción o por omisión, y la iniquidad, que ahora vamos a ver cómo funciona todo esto, la iniquidad, que es otra de las expresiones de la maldad del hombre, todo esto produce muerte, precisamente muerte. En Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13, dice: así murió Saúl por su rebelión. Aquí abajo mío pueden leer ese texto. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Es decir, el resultado de la rebelión de Saúl, el resultado de estar en contra de la palabra de Dios, estar resistiendo la palabra de Dios, no guardándola, desobedeciéndola, y en vez de consultar a Dios fue a consultar a una adivina. Imagínense qué semejante ofensa para el rey de Israel, delante de su Dios. Esta expresión de maldad, esta rebelión, trajo como consecuencia la muerte a Saúl. Entonces vemos que tanto el pecado como la iniquidad como la rebelión, estas tres expresiones de la maldad que el hombre puede llevar a cabo, producen muerte. Todo esto produce muerte. Entonces, este es el gran problema del ser humano, porque el gran problema y el fatal problema del ser humano es la muerte espiritual, dijimos, porque va a terminar siendo condenado eternamente. Ese es el verdadero problema, no morirnos biológicamente. La primera muerte no es peligrosa, la segunda muerte es la peligrosa. Por eso Dios, desde el principio, inmediatamente que Adán y Eva caen en pecado, Dios promete restaurar su relación con el hombre y enviar a un Salvador. Pero, no obstante a eso, Dios comenzó el plan de salvación desde antes que viniera Jesucristo. Ya desde antes, desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de la ley, desde los tiempos de Abraham, Dios vino a restaurar la relación con los hombres, ¿sí?, a través del perdón de sus pecados y de sus maldades. Fíjense lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 6. Pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona, preste atención ahora, ¿qué es lo que perdona Dios? Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. ¿Qué perdona Dios entonces? Dios perdona iniquidad, Dios perdona la rebelión y Dios perdona el pecado. Si este texto lo separa en tres formas diferentes de la expresión de la maldad humana, es porque son cosas diferentes. Una cosa es la iniquidad, otra cosa es el pecado y otra cosa diferente es la rebelión. Esto es lo que yo quiero que hoy nos quede lo más claro posible, que lo entendamos, cómo funciona todo esto, que es lo que produce finalmente, como vimos recién, la muerte. La muerte, no solo la física, sino la muerte espiritual, que es la más preocupante de todas. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí, en este tiempo vamos a ver que Dios sigue actuando de la misma manera. Así como en la antigüedad, Dios no quería la muerte del que muere por causa del pecado, y por eso Dios proveyó perdón, inclusive proveyó un sistema de sacrificios en la antigüedad, en el tiempo de la ley de Moisés, para que el hombre recibiera el perdón de sus pecados, rebeliones e iniquidades, es decir, la expresión de la maldad humana. También hoy el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra, allí en 1 Juan 1:9, nos dice el Señor claramente nos dice el Señor, que Él, a partir de nuestro arrepentimiento y confesión, Él quiere limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Fíjense que dice de toda maldad, justamente porque la maldad tiene estas tres expresiones que acabamos de entender: iniquidad, rebelión y pecado. Muy bien. El Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que el plan del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en el huerto del Edén, en los tiempos de Adán, bajo el pacto adámico, el pacto mosaico, el pacto abrámico, el pacto davídico y el pacto de la gracia, en todos los pactos que podemos estudiar a lo largo de la historia de la humanidad, siempre Dios quiso perdonar al hombre su maldad. Y hasta el día de hoy podemos ver entonces que la palabra de Dios dice que Dios está dispuesto a perdonarnos toda maldad. Iniquidad, pecado y rebelión, Dios sigue perdonando. Sigue perdonando. Sigue perdonando. Entonces nosotros no podemos decir que Dios tiene la culpa de lo que nos pasa, porque recuerden, el pecado no solamente trae consecuencias eternas, sino también consecuencias temporales. El pecado es lo que destruye las relaciones afectivas, el pecado destruye al hombre y su moral. El ser humano intrínsecamente, espiritualmente, en su moral, es corrompido por causa del pecado y por eso afecta no solamente su persona, sino también su entorno. Todo es afectado por causa del pecado. ¿Tenemos excusas para vivir en ese estado de corrupción? No, si tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarnos, que hace miles de años que viene haciendo lo mismo. Que Dios hace miles de años que viene haciendo lo mismo, porque Dios no quiere la muerte del que muere, dice la palabra de Dios, refiriéndose fundamentalmente a la muerte espiritual. Dios no quiere tu muerte espiritual. Dios no quiere que tus cosas vayan muriendo poco a poco en esta vida y todo se vaya destruyendo y todo se vaya desgastando y todo se vaya erosionando y todo se vaya corrompiendo. Todo eso tiene relación con la muerte. No, el Señor quiere vida y vida en abundancia para sus hijos. Y esa vida en abundancia comienza aquí, en esta tierra. No es solo la vida eterna, sino que, es más, la vida eterna o sempiterna comienza aquí. Desde ahora mismo nosotros ya estamos reinando en vida, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, verso 17. Los que hemos recibido a Jesucristo ya estamos reinando en vida. Desde aquí mismo comenzamos a reinar en vida y vida en abundancia. Eternamente reinaremos con nuestro Señor. Eso es maravilloso, eso es para dar gloria a Dios, para agradecer a Dios porque tenemos esperanza de salvación y de vida eterna y tenemos esperanza de ser perdonados y limpiados de toda maldad, previo arrepentimiento y confesión. Bien, ahora vamos a entrar en la parte compleja de este tema. El origen de la maldad. El origen de la maldad. Ezequiel 28:16. Solo tomé un versículo, pero después ustedes pueden leer todo el pasaje de Ezequiel 28 cuando habla del rey de Tiro, ¿sí? Esta es una profecía dirigida a un rey de Tiro, pero ocurre algo en esta profecía. Una vez que el profeta Ezequiel denuncia y anuncia, porque esta es la tarea del profeta, denunciar el pecado y anunciar el juicio de Dios. Esto es lo que ocurre en este pasaje bíblico cuando se refiere al rey de Tiro, pero llega en un momento del pasaje, cambia de perspectiva y comienza a hablar de otro personaje que, según los comentaristas bíblicos, dicen que el profeta, cuando comienza a hablar del otro personaje, en realidad está hablando del personaje que está detrás de este rey de Tiro, o en su corazón, reinando en su corazón, y por eso para él viene la misma destrucción que vino para este otro personaje. ¿Quién es el otro personaje? Aquí lo podemos leer. 28:16 de Ezequiel dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Oh querubín protector. Bien, en los versículos, en el 13, dice que este rey, supuestamente el rey de Tiro, como empieza diciendo arriba, ¿sí? Este rey estuvo en el huerto del Edén. Entonces, evidentemente, no está hablando de un rey humano.
Está hablando de un rey de las tinieblas, del rey de las tinieblas, mejor dicho, que estuvo en el huerto del Edén, que fue el que trajo precisamente la muerte a la humanidad, fue el que vino a trabajar en el huerto contra los seres humanos aquel día que recién leíamos en Génesis. A este, el texto bíblico, el profeta le llama querubín grande y protector. Este era un querubín. Es decir, él tenía esta categoría angelical. Dentro de los ángeles, nosotros encontramos a los ángeles precisamente de las huestes angelicales. Están también las categorías angelicales, según vemos en la Biblia, serafines, terafines, querubines, ¿sí? Son las distintas jerarquías angelicales. Ahora, encontramos aquí que a este se le llama querubín, querubín grande y protector. Este querubín tenía acceso al monte de Dios, pero fue echado de la presencia de Dios y arrojado a tierra, dice en otro versículo. Todo eso lo encontramos en estos pasajes que estamos leyendo allí, Ezequiel 28:13, el versículo 14 y el 16 al 17. Entonces, está hablando específicamente de Satanás el diablo. Este fue el que en el cielo se rebeló contra Dios. Allí fue el origen de la maldad. Y vamos a volver ahí otra vez a 28:16, al versículo 28:16, para que entendamos qué fue primero. Si primero fue el pecado, si primero fue la rebelión o si primero fue la iniquidad. Preste atención, por favor. 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, ¿qué fue primero? Primero fue lleno de iniquidad y luego pecó. Aquí es el origen. Acá es donde se origina todo el problema de la iniquidad, el pecado y la rebelión. Primero se llenó de iniquidad y luego pecó. ¿Ok? Podemos observar que la iniquidad entonces precede al pecado y por ende precede a la rebelión. Es decir, la raíz o causa del pecado es la iniquidad y el fruto del pecado es la rebelión contra Dios. Observemos este dibujo, por favor, del árbol, ¿sí? En el árbol se puede representar fácilmente la raíz, el problema y la consecuencia. La raíz del pecado es algo que está oculto, es algo que está como aquí el árbol bajo tierra, es algo que no es público, es algo que nadie lo ve, es algo que ocurre a escondidas de todos los demás. Solo el árbol, si tuviese conciencia, solo el árbol es consciente de que esto está aconteciendo bajo tierra. Bien, allí vemos la raíz del árbol representando la iniquidad, el tronco del árbol, el pecado, que ya brota y se hace visible, sale fuera de tierra y se hace público, se manifiesta el pecado, ¿sí? Y el fruto del pecado, la consecuencia final del pecado, sería la rebelión y la muerte. Quiero dejarlo ahí mirando un poquito el árbol para que se le grabe la imagen. La raíz entonces del pecado, ¿cuál es? La iniquidad. El follaje del árbol o el fruto final del pecado, ¿cuál es? La rebelión. Aquí vemos las tres manifestaciones de la maldad humana: iniquidad, pecado y rebelión. La rebelión es lo que más se muestra. Fíjense cómo es esto, cómo es gradual. Así como crece el árbol, primero se siembra la semilla muere, echa raíces y brota el árbol. Bien, mientras la raíz está bajo tierra y está echando las primeras raíces y comienza a salir el brote que luego se va a hacer público porque va a salir afuera, al aire, ¿sí? Mientras todo eso ocurre, se está produciendo
las bases, el fundamento o el origen de lo que el día de mañana va a ser un árbol. Luego se manifiesta la vara, el tronco, el brote, ¿sí?, de este árbol, se hace público. Se hace público. Pero luego esto se torna muy frondoso, muy visible. Una varita débil que está recién saliendo, recién brotando, de pronto no tiene mucha visibilidad ante la gente. O sea, la gente mira y observa ahí una varillita que está saliendo de la tierra, un brotecito, es una cosa casi insignificante. Pero eso insignificante un día va a llegar a ser un gran árbol, lleno de follaje y lleno de frutos malos. Frutos malos. ¿Me explico? Entonces, la rebelión es lo más público que tiene el ser humano. Un ser humano, cuando peca deliberadamente y se mantiene pecando en el tiempo, sin importar la opinión de Dios respecto de su pecado, llega un momento que su rebelión es tan obscena y tan pública que se vuelve soberbia y se muestra a los demás soberbiamente, orgullosamente. El hombre se vuelve orgulloso de su pecado. ¿O no hemos visto eso? Gente que es orgullosa de ser estafadora, orgullosa de ser mentirosa, engañadora, gente orgullosa de ser ladrón. Es increíble. ¿Cómo se puede sentir alguien orgulloso de ser pecador? Bien, así funciona en la mente humana la rebelión. Cuando el ser humano se llena de rebelión contra Dios, estos sentimientos de culpabilidad o de llamado a su conciencia, todo eso desaparece, se cauteriza la conciencia y el hombre se endurece por causa del pecado. Y se muestra orgulloso, públicamente se muestra orgulloso. Muy bien, si todo se inicia entonces en la iniquidad, si primero fue la iniquidad, vamos a leer entonces ahora Isaías 59:4 para empezar a entender qué pasa, cómo funciona todo esto. Primero iniquidad, luego pecado. Ok, rebelión como resultado final. 59:4 dice de Isaías: no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidades. Escucha ahora lo que dice. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Ok, dijimos que entonces la rebelión es la manifestación más soberbia y orgullosa del pecado, y el pecado es la manifestación pública de la iniquidad que estaba oculta. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Bien, pero ahora vamos más profundamente todavía. Hay algo que produce la iniquidad. ¿Cuándo el hombre produce iniquidad? ¿Cuándo el hombre da a luz iniquidad? Cuando el hombre concibe maldad. Se embaraza de maldad. Concebir tiene que ver con esto de la concepción, ¿sí? Veamos esto, el significado de concebir. Diccionario RAE dice: dicho de una hembra empezar a tener un hijo en su útero. Segunda acepción, comenzar a sentir una pasión o afecto. Entonces concebir no es solamente un tema biológico. También se concibe psicológicamente. También concebimos en nuestra mente. Se conciben deseos. Nos embarazamos de deseos. Buenos o malos, pero deseos al fin. Tercera acepción, formar una idea o un designio en la mente. Formar una idea o un designio en la mente. Es decir, dicho de reclusos, por ejemplo, han concebido un plan de fuga. Han concebido un plan de fuga. ¿Sí? En resumen, si unimos todos estos conceptos, recuerden que recién ahí leíamos, volvamos para atrás un poquito, ahí recién leíamos que la tercera acepción dice formar una idea o un designio en la mente. Entonces es importante ahora, avancemos a la siguiente placa, donde hablamos del designio. El designio es pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Ok. Entonces,
¿De qué estamos hablando cuando el hombre concibe mentalmente la maldad? La concepción o embarazo mental se produce a causa de una idea que despierta el deseo o pasión que nos lleva a elaborar un pensamiento complejo, veloz o lentamente, el cual buscará llevar a cabo un propósito con suficiente justificación y argumentos para ser aceptado voluntariamente. Ese concepto, si lo puede anotar, anótelo, medítelo, analícelo a la luz de los textos bíblicos que acabamos de presentar, porque ese resumen que ahí les acabo de compartir es el resumen del análisis que hice a partir de todo el análisis de los textos bíblicos anteriores. Es decir, ahí está el extracto, ese es el extracto, ese concepto es el extracto, esa definición es el extracto, ¿sí? Entonces, cuando yo concibo maldad, lo que estoy haciendo es embarazarme mentalmente, y esto se produce a causa de una idea. Se produce a causa de una idea. ¿Recuerdan Satanás en el huerto? La idea que le puso en la mente a Eva. ¿Sí? Ahí está clarito. Cómo se presentó él en ese diálogo para sembrarle una idea en la mente de Eva. Serás una diosa. La vanidad, la vanagloria. La vanagloria. Fue lo primero que hizo Satanás allí, en el huerto del Edén. Hacerle dudar al hombre de Dios. No, no moriréis, no moriréis. Los hizo dudar de lo que Dios decía y además de hacerles dudar, los tentó con la vanagloria. Y ellos se dejaron llevar por los sentidos. Sus sentidos fueron extraviados. ¿Ok? Todo empezó en una idea que despierta, como dice aquí el concepto, el deseo. La idea despierta un deseo, despierta una pasión. Ese deseo nos lleva a elaborar un pensamiento complejo. Porque una idea puede ser simple. Una idea simple. Por ejemplo, a ver, no sé, pasó una chica, muy bella la chica, y un hombre la mira, y aparece la idea en la cabeza. Una idea ahí, triple X. ¿Me explico, no? Ok. Aparece la idea. ¿Pero de dónde salió esa idea? ¿De dónde apareció? Si él de pronto volteó y vio a la chica hermosa. Alguien trajo esa idea a la mente. Bien. ¿Qué puedo hacer yo con esa idea? Yo me puedo embarazar con esa idea. Yo puedo concebir esa idea. Y puedo dejarla que me fertilice la cabeza, me fertilice la mente y el corazón, ¿sí? Me inocule la semilla satánica y que la semilla comience a echar raíces, poco a poco. Por eso aquí dice, veloz o lentamente. El diablo se toma el tiempo. El diablo puede pasar años elaborando un plan estratégico de destrucción para tu vida. Años preparando el día de tu caída. Entonces, nosotros somos los que tenemos que estar atentos a cuando esas ideas fugaces que aparecen de repente, de la nada, esas ideas que vienen y son inoculadas como pensamientos intrusivos en nuestra mente, cuidado, atención a eso, cuando aparecen esos pensamientos, ojo con empezar a dialogar con ese que nos está inoculando ese pensamiento, porque ahí es cuando comienza el peligro de caída. Ahí es cuando comienza. Si yo comienzo a dialogar con ese que me inoculó el pensamiento, ¿sí? Y yo dejo que se despierte el deseo de mi carne, y yo comienzo a formar pensamientos complejos ahora a partir de una simple idea. ¿Qué significa que armo pensamientos complejos? Comienzo a argumentar, comienzo a estructurar un pensamiento que tenga tanta fuerza para justificar que yo piense con esa chica lo que estoy pensando y después termine haciendo cualquier cosa con ella. ¿Me explico? Es decir, el pensamiento complejo empieza, para ser complejo comienza desde lo simple, comienza a complejizarse, a construirse un pensamiento de cómo pecar, por qué no pecar.
¿sí? O sea, el hombre comienza a tener un diálogo interno con su conciencia, y cuando hablamos de hijos de Dios, un diálogo con el Espíritu Santo, ¿sí? Y la carne, el Espíritu Santo y nosotros, el hombre espiritual, o sea, se transforma allí en una lucha. Son 4 voces trabajando en ese momento. La voz de Satanás, la voz del Espíritu Santo, la voz del hombre espiritual y la voz de la carne. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? O sea, es complejo el tema. Se complica el tema ahí. Ahí es cuando todo comienza como una confusión en nuestra mente. No sabemos qué pensar, qué está bien y qué está mal. Y entonces todo eso, el diablo se toma el tiempo para ir trabajando e ir justificando de que tú finalmente te entregues al pecado. ¿Han visto la película El abogado del diablo? Con Keanu Reeves. ¿Lo han visto? Bien, es una película fuerte, tiene imágenes fuertes, les aviso por si la quieren ver. Es una película para mayores de 17, 18 años, creo que es. Así que si la quieren ver, tengan cuidado, los mayores. Pero es una película que representa cómo Satanás juega con la mente del ser humano, ¿sí? Cómo Satanás trabaja en la mente del ser humano. Y cuando termina la película, que trata de un abogado que defiende causa, un abogado exitoso que finalmente termina siendo él el hijo del diablo, ¿sí? Finalmente todo esto era como una gran pesadilla. Bueno, no voy a hacer el comentario de la película, pero después si ustedes la ven, ahí van a entender todo el esquema. Pero lo que quiero decir es esto, lo que me importó de esto es el final de la película, la escena final de la película. Fíjense cómo Satanás, representado en este personaje que aparece aquí primero como un periodista y después termina transformándose en el personaje que representaba a Satanás, fíjense lo que hace y lo que dice. Por favor. ¿Escuchan el audio? Mañana a las 8 en conferencia de prensa, ¿está bien? No les dirán nada ahora. Esta historia es la mejor, amigo, la que había soñado. Olvídalo, no hay historia. ¡Basura! Un abogado con crisis de conciencia. Debes estar bromeando, es grande. Me quitarán la licencia. Escribe sobre eso. ¿Kevin? ¿Pueden hacerte eso? No si yo publico una historia. Debemos hablar, Kevin. Tienes que darme una exclusiva. Es para parar las prensas. Esto es de 60 minutos. Es una historia que necesita ser contada. Es tuya. Eres una estrella. Amor. ¿Se puede presentar? ¿Me quitarán tu licencia? ¿Qué se siente perder el primer caso? Sin comentarios. Sin comentarios. No puede atendernos a todos a la vez. Mañana a las 8 en conferencia de prensa. ¿Está bien? No les dirán nada ahora. Esta historia es la mejor, amigo, la que había soñado. Olvídalo, no hay historia. ¡Basura! Un abogado con crisis de conciencia. Debes estar bromeando, es grande. Me quitarán la licencia. Escribe sobre eso. ¿Kevin? ¿Pueden hacerte eso? No si yo publico una historia. Debemos hablar, Kevin. Tienes que darme una exclusiva. Es para parar las prensas. Esto es de 60 minutos. Es una historia que necesita ser contada. Es tuya. Eres una estrella. Amor. Llámame en la mañana. Dalo por hecho. A primera hora. Adiós, Larry. Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. Esa escena final de la película es terrible, ¿sí? Si tienen la posibilidad de verla, como les dije, pasen las escenas, hay unas escenas fuertes de sexo, pero después el trasfondo, la trama de la película habla bastante de esto que estamos hablando justamente ahora, ¿no? Cómo trabaja la iniquidad en la mente de las personas, cómo fueron tentando a este abogado para que se corrompiera, empezar a corromperse, y por eso es que al final de la película el abogado entra en una crisis de conciencia, y es cuando este personaje,
que viene siendo Satanás, vestido de esta manera de periodista, y después aparece este famoso actor, no recuerdo su nombre ahora, este famoso actor que representa al diablo. Él vendría a representar al diablo. Y lo que hace es jugar con la vanidad de estas personas. ¿Vieron? Lo tienta, le comienza a justificar primero, le pone una idea y se la comienza a justificar. Y esa persona, el abogado, no quiere volver atrás. Ya había tomado una decisión y sin embargo le justifica, le argumenta, y lo último que hace es tocarle la vanagloria. ¿Sí? Le dice, tú eres una estrella. Y la esposa lo acompaña en ese comentario que hace Satanás. La influencia en ese momento negativa de la esposa hace que él, la vanidad, lo haga sonreír y decir, bueno, de alguna manera lo soy, porque era un abogado exitoso, ¿sí? Y cayó en la trampa. Y es por eso que el artista al final dice, este es mi pecado favorito, la vanidad. Así es como el enemigo trabaja muchas veces contra el ser humano, tal como lo venimos viendo en Génesis. ¿Con qué trabajó Satanás? Con la vanidad. Vas a ser una diosa, ¿sí? Ese pensamiento que inocula el diablo en la mente del hombre y la mujer es sumamente peligroso. Muy bien, vayamos ahora al análisis de esto. Entonces, dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, fíjense lo que dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Muchas personas dicen, escucho que dicen a veces, yo no sé por qué Dios me manda esto. No, cuidado, no todo viene de Dios. Yo no sé por qué Dios me mandó esta mujer que me vino a complicar la vida. Me vino a complicar el matrimonio. No, Dios no te mandó esa mujer. Esa mujer te la trajo el diablo para complicarte tu vida y tu matrimonio, ¿sí? Entonces, no todo te lo trae Dios. Cuidado, cuando tú eres tentado, nunca digas que es de parte de Dios, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, fíjense cómo otra vez utiliza el término concebir. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, otra vez utiliza la palabra concebir, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la concupiscencia o el apetito desordenado de la carne, cual óvulo dispuesto, recepciona la tentación, es decir, la idea satánica, y concibe maldad, dando finalmente a luz la iniquidad. ¿Sí? Es decir, el pensamiento complejo que justifica el pecado, la maldad más profunda del hombre, la planificación del pecado, la cual produce finalmente el pecado, el hecho pecaminoso que lleva finalmente a la muerte. Este es el mecanismo. Es decir, para que haya pecado, primero tiene que haber iniquidad. Para que haya rebelión, primero tiene que haber pecado. Y para que haya pecado, primero iniquidad, dijimos. Y para que haya iniquidad, yo tengo que concebir maldad. Yo tengo que concebir maldad. Como el óvulo recepciona el esperma y concibe y da a luz un bebé, asimismo nosotros concebimos también en nuestra mente ideas y pensamientos que el diablo inocula en nuestra mente y que nosotros dejamos, lo recepcionamos, lo recibimos y lo dejamos gestar. Lo dejamos al enemigo engendrar en nuestra mente. Lo dejamos al enemigo fertilizar nuestros pensamientos. Espero no estar siendo muy complicado para explicarles esto, pero la idea es muy sencilla, en definitiva. Nosotros somos los que abrimos la puerta o cerramos la puerta. Somos nosotros los responsables entonces de que la iniquidad tome lugar en nuestra vida o no tome lugar en nuestra vida. Porque la iniquidad es eso. Son pensamientos complejos, son fabricaciones de nuestro corazón. Lo vamos a ver en los textos bíblicos, pero antes déjenme terminar con este concepto de la concepción.
Veo que hay algunos niños, pero de todas maneras creo que estos son términos técnicos que en las escuelas ya los están estudiando, así que no creo que se espante nadie con lo que vamos a leer, ¿sí? Dice, la hembra concibe cuando el macho inocula en ella el esperma o semen, entre paréntesis, semilla, ¿sí? Son dos, entonces, los actores que actúan en la concepción, macho y hembra. Uno que da, este es el macho, y uno que recibe, esta es la hembra. El macho engendra, pero la hembra es la que concibe. ¿Sí? Por eso estoy tratando de explicar este tema para que nos quede claro a nosotros, que somos nosotros los que concebimos, pero es el enemigo el que viene a poner la semilla, ¿sí? O a engendrar. La hembra debe estar disponible para concebir, no en términos emocionales, sino biológicos. Estamos hablando en términos biológicos, ¿sí? ¿Por qué digo que debe estar disponible para concebir? Porque tiene que estar en ese momento, en el momento del mes en que está dispuesta para quedar embarazada y concebir. ¿Me explico? En lo espiritual ocurre lo mismo. En lo espiritual ocurre lo mismo. La hembra puede ser tanto la humanidad como la iglesia de Cristo. ¿Sí? El macho, en ese caso que inocula la maldad, es Satanás, el diablo. La hembra, que vendría a ser el hombre en general, debe estar dispuesto. Así como la mujer debe estar dispuesta para poder concebir, también nosotros en lo espiritual tenemos que estar dispuestos a recibir la semilla del diablo en nuestra mente y comenzar a generar a partir de ahí un engendro satánico en nuestra mente. Esa es la iniquidad, la planificación del pecado en lo más oculto, bajo tierra, donde nadie ve, en la vida oculta del ser humano, donde nadie está observando ni nadie se está dando cuenta de lo que está pasando o sucediendo intrínsecamente en el hombre. Todavía no hay pecado visible, todavía no hay rebelión orgullosa delante de Dios ni manifiesta. Todo está ocurriendo bajo tierra. Eso es la iniquidad. ¿Ok? Podemos definir entonces, a esta altura, ¿qué es la muerte espiritual? Es el resultado de haberme rebelado contra Dios por causa del pecado que se originó en la iniquidad, la cual a su vez es producto de la concepción de ideas que, justificadas de una manera carnal, provocan mis deseos y pasiones desordenadas, las cuales, una vez liberadas, me cautivarán en una cárcel de dominio pecaminoso. En tal cárcel me puedo secar hasta la muerte, es decir, separarme de Dios eternamente. Esto es la muerte espiritual. La muerte espiritual, repito el concepto, es el resultado de haberme rebelado contra Dios por causa del pecado que se originó en la iniquidad, la cual a su vez es producto de la concepción de ideas que, justificadas de una manera carnal, provocan mis deseos y pasiones desordenadas, las cuales, una vez liberadas, es decir, cuando yo le doy rienda suelta a mis pasiones, me cautivarán, me llevarán preso, aún me meterán en una cárcel donde me dominará ese pecado y me puede dominar hasta la muerte. Esto que yo acabo de resumir de esta manera está escrito claramente en Romanos 7, 22 y 23. Pablo dice lo siguiente, el apóstol Pablo: en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar.
sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Aquí Pablo dice exactamente qué es lo que produce esa cautividad de muerte. Está en una cárcel, él se siente en una cárcel, que es su carne, es su cuerpo, que lo lleva cautivo al pecado, que lo cautiva, lo apresa, lo domina y lo hace pecar. ¿Sí? Esta es la situación del hombre sin Cristo. Aquí Pablo está haciendo una descripción del hombre que todavía no ha conocido la solución para ese problema. El hombre sin Cristo está en ese tremendo problema. Aunque puede ser moral, el hombre puede tener conocimiento de la ley de Dios. Y es más, puede amar la ley de Dios, puede aprobar la ley de Dios, como dice algunos versículos más arriba también. Pero aún así, aunque apruebe la ley de Dios y la ame a la ley de Dios, no la puede cumplir. El ser humano común y corriente no puede obedecer la ley de Dios. El ser humano común y corriente siempre será pecador. Siempre. ¿Por qué? Porque hay algo dentro del ser humano. Hay algo dentro del ser humano que hace que se manifieste el pecado en él. Esa concupiscencia, esas son las pasiones desordenadas que están operando dentro de nuestra carne, ¿sí? Que si nosotros no las gobernamos, si nosotros no dominamos esas cosas nos van a dominar a nosotros y nos pueden llevar a la autodestrucción moral y espiritual. Y aún física. Entonces Pablo, una vez que se da cuenta de esta realidad humana, él se siente miserable. Él dice, pero pobre de mí, miserable de mí, dice la versión Reina Valera. Miserable de mí. Soy un pobre tipo, soy un pobre hombre al fin y al cabo, porque miren en qué estado miserable estoy, que entendiendo lo que es bueno y lo que es malo, sabiendo lo que Dios ordena en su palabra, no lo puedo cumplir. Soy débil, mi carne me lleva apresado al pecado, me lleva esclavo al pecado. Y una vez que él se siente en ese estado miserable, se pregunta, ¿quién lo podrá librar de este cuerpo que le hace pecar y lo separa de Dios? Fíjense cómo lo dice. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Recuerdan qué significaba muerte? Separación. Este cuerpo me hace pecar y me separa de Dios. ¿Quién me podrá ser libre? Dice Pablo. Le doy gracias a Dios, continúa diciendo, porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces no hay otra forma de solucionar el problema de la iniquidad, del pecado y la rebelión, si no es por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra manera, no hay otra forma de poder vencer todo esto que ocurre, que nos ocurre y que nos produce y nos lleva a la muerte. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Él participó de carne y sangre, es decir, tomó un cuerpo humano, vino a nacer y a ser un ser humano, ¿sí? Se despojó de su deidad y se hizo hombre. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía el imperio de la muerte. Él tenía el imperio de la separación del hombre de Dios. Él era el que manejaba ese imperio, el que gobernaba ese imperio, el que tenía al hombre como esclavo de ese imperio de la muerte en el pecado, preso del pecado. Pero Jesucristo vino en carne, en sangre. ¿Por qué? Porque Él vino a padecer las mismas tentaciones, las mismas persecuciones. Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero se guardó santo para ser sacrificado como un cordero sin mancha en la cruz del Calvario. Él pagó el precio y cuando lo hizo, como lo hizo en un estado de dignidad y santidad total,
Él venció al enemigo por medio de la muerte y la resurrección. Hoy nuestro Señor Jesucristo es quien nos puede dar la victoria, no solamente sobre la muerte, sino sobre aquello que causa la muerte, el pecado, la iniquidad y la rebelión. No es necesario que nosotros hoy estemos concibiendo maldad. Hoy nosotros podemos concebir bien, podemos concebir palabra de Dios, podemos concebir los pensamientos de Dios en nuestra vida, podemos concebir lo nuevo de Dios para nosotros, podemos concebir su voluntad en nuestra mente. Hemos vivido engañados, hermanos queridos. Los seres humanos hemos vivido muchos años engañados en esto, aún siendo cristianos, no entendiendo esta mecánica, ¿sí? De que cómo es posible que yo me sienta así y haga esto y haga aquello. No. A veces se le echa la culpa al diablo de todo, se van a estos extremos, a veces se le echa la culpa a Dios de ciertas cosas. ¿Por qué Dios me manda esto? No, hay cosas que te trae el diablo y hay cosas que ni el diablo produce, sino que tú eres el que las concibes. Yo soy el que me abro para concebir. Yo soy el que decido estar dispuesto para que Satanás me inocule con sus ideas que luego se pueden transformar en pensamientos complejos, es decir, argumentos que justifiquen que yo pueda pecar. Argumentos que justifican que yo pueda pecar. En la mente es donde entonces se origina la iniquidad. En la mente, en el corazón. Recuerdan, esto lo hemos visto en el seminario de liberación. El corazón, cuando la Biblia habla del corazón, es la mente. ¿Sí? La mente. Fíjense lo que dice Isaías 32, 6. Porque el ruin habla ruindades y su corazón fabricará iniquidad. Su corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. La palabra de Dios para todos, la Biblia, palabra de Dios para todos, justamente al corazón le llama mente. Fíjense que lo dice de esta manera. Porque los canallas hablan canalladas y su mente planea maldades. Ahí está lo que acabamos de explicar. La mente y el corazón son una misma cosa. Cuando tú concibes en tu mente, cuando tú planeas en tu mente el pecado, estás fabricando iniquidad, dice el texto. Fabricando iniquidad. No nos damos ni cuenta nosotros, hermanos, cuando nos sentamos a fabricar iniquidad, porque tenemos diálogos con el diablo que tampoco nos damos cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque el diablo nos habla en primera persona. No nos habla en tercera persona. Nos habla en primera persona. Entonces nosotros creemos que es nuestra voz interna. ¿Sí? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted a sus amigos darle este consejo? Seguí lo que sientas en tu corazón. Hacé lo que sientas en tu corazón. Sé feliz. Seguí lo que dice tu corazón. Así te va a ir si seguís tu corazón. La palabra de Dios dice que el corazón es malvado y perverso, más engañoso que todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí es donde trabaja el enemigo. Ahí es donde se produce el diálogo, el diálogo cruzado de cuatro personas. Tu espíritu, tu carne, el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y el diablo. Por eso es que muchas veces la mente se transforma en un campo confuso, en un campo de batalla. Es un espadeo de argumentos. Uno que dice una cosa, otro que dice otra, otro que dice otra y otro que desea otra, y así se cruzan todo el tiempo en la mente. Por eso hay gente que vive atormentada. ¿Por qué? Porque escucha todas las voces. Escucha su carne, escucha a Satanás. Y también escucha al Señor y escucha al hombre espiritual. Entonces, tenemos que decidir qué vamos a recibir, para qué vamos a estar dispuestos y disponibles. Yo no quiero escuchar a Satanás, no quiero dialogar con Satanás y no quiero permitirle a él que me lleve a mí a fabricar iniquidades en mi corazón. No quiero permitirle, entonces tengo que estar atento. Cuando venga la idea, esa idea extraña a tu mente, a tu corazón, ojo, cuidado. Cuidado con esa idea, porque esa idea puede echar raíces y tú estarás concibiendo maldades. Estarás concibiendo maldad, y estarás dando a luz iniquidad. Y la iniquidad dará a luz el pecado y la rebelión contra Dios. Consecuencia, muerte.
muerte de todo lo bueno que tú puedes tener en tu vida. Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Se dan cuenta? Pensamientos, iniquidad, están en el mismo campo y categoría. Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Está hablando del hombre pecador, que sus pensamientos de continuo son pensamientos de iniquidad. Esos pensamientos son los causantes de los deseos que mueven las pasiones más bajas para llevar a cabo pecados de todo tipo. Aún los pecados religiosos. Porque a veces pensamos que todo esto va a ocurrir en un antro de perdición, en un cabaret, en un bar, en un... No, hermanos, hasta dentro de un templo religioso puede ocurrir esto. Jesús lo dijo. Jesús dijo esto. Fíjense lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 23:27. Dice, refiriéndose a los fariseos, a los escribas de su época, los líderes religiosos de su época, les dijo, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, fíjense, por dentro, oculto, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, la iniquidad es algo que puede estar presente en cualquier ámbito de la vida humana, hasta en un ámbito religioso, aparentemente pulcro y santo, como dijo Jesús. Hasta en un ámbito aparentemente pulcro y santo, aún ahí, dentro, en lo oculto del corazón del religioso, está la iniquidad. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Una mente nueva, un corazón nuevo, como decía el rey David. Dame, Señor, un corazón nuevo. Renueva, Señor, dentro de mí un espíritu recto. David se dio cuenta que la iniquidad lo llevó a pecar y a rebelarse contra Dios y a perder el gozo de su salvación. Es terrible la consecuencia del pecado que llevó a cabo David. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Dios, la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen yo tengo la mente de Cristo? Ok. Amén. Amén. Ahora vamos a confirmar si es así, que tenemos la mente de Cristo. Porque si tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar como Cristo. Vamos a sentir como Cristo y vamos a actuar como Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a corroborar, vamos a filtrar eso y vamos a corroborarlo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Es decir, el que tiene la mente de Cristo piensa en estas cosas. Su mente no divaga en otros pensamientos de maldad, sino en estas cosas. Lo voy a leer en la TLA, me gusta cómo lo dice esta versión. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto y en todo lo que es justo y bueno.
Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Si tú tienes la mente de Cristo, piensas de esa manera. Tú piensas de esa manera. ¿Cómo siente el cristiano que tiene la mente de Cristo? Bien, Filipenses 2:5 nos da la respuesta. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí nos habla del sentir de Cristo. Recién hablábamos de la mente de Cristo que piensa en esas cosas. Ahora, lo que siente Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunto, ¿está en ti este sentir? ¿El sentir de ser obediente a Dios hasta la muerte? ¿El sentir de ser humilde? ¿De transformarte en siervo y estar al servicio de los demás como Cristo lo hizo? ¿Está en ti ese sentir? Pues sí está, gloria a Dios, porque ese es el sentir de Cristo. Ser obediente hasta la muerte. Pienso en todo lo bueno, todo lo recto, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo afable. Pienso en todo eso y siento en mi corazón la pasión ferviente de ser obediente hasta la muerte con mi Dios. Eso es tener el sentir de Cristo. Y finalmente 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, si yo digo que estoy permaneciendo en Cristo, éste debe andar como Él anduvo. Es decir, debemos actuar como Él actuó. Tener la mente de Cristo entonces me hace pensar como Él, me hace sentir como Él y me hace actuar como Él. Amén. Esta es la solución al problema del ser humano. Para evitar la muerte, segunda muerte, y la separación eterna de Dios, debemos entonces tomar en cuenta estos tres criterios. Pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo. Comenzando por sacarme de encima la iniquidad. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Quita la iniquidad. Quita esa idea que te sembró el diablo en tu cabeza. Quita esa inoculación satánica en tu mente. Quítala, 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 porque si echa raíces en tu corazón, vas a fabricar iniquidades. Vas a fabricar iniquidades, es decir, vas a permitir que argumentos justifiquen tu pecado el día de mañana. Y vas a terminar rebelándote contra Dios y matando todo lo que es bueno en tu vida, aún tu propia vida, en la segunda muerte. Ezequiel 18:30 dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué causa la iniquidad? Ruina. La iniquidad no será causa de ruina, dice el texto bíblico, si tú te conviertes y te apartas. Si te conviertes a Dios y te apartas del pecado y de las transgresiones. Al final de esta placa puse los 5 pasos. Pueden buscar en nuestro canal de la iglesia en YouTube la predicación que se llama 5 pasos para la autoliberación, donde se explican estos 5 pasos finales aquí en el mensaje de hoy. Arrepentimiento, confesión, renuncia, obediencia y resistir. Estas son las cosas que tenemos que hacer para abandonar la iniquidad. Primero, me arrepiento de haber albergado en mi mente pensamientos e ideas injustas, impías.
Me arrepiento de eso. Segundo, confieso mi maldad ante Dios. Y se lo digo, le cuento al Señor, aunque Él sabe lo que pasa dentro mío. Por supuesto que sí. Pero aún así, yo como David he de pedirle al Señor, Señor, renueva dentro de mí un espíritu recto. Dame un corazón nuevo, Señor. Límpiame de toda maldad, Señor. Yo te pido perdón por mis pecados, por mis pensamientos inicuos, por haber fabricado iniquidades en mi corazón. Te pido perdón, Señor. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo. 1 Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tercer paso, renuncia. Me arrepiento, confieso mi pecado, Dios me limpia de toda maldad. Tercer paso, renuncia. ¿Recuerdan lo que significaba renunciar? Búsquelo en su diccionario. Allí dice dejación voluntaria de algo que se tiene o se podría tener. Dejación voluntaria, es decir, yo lo dejo voluntariamente al pecado. Yo me aparto voluntariamente del pecado. Y ahí ocurre lo que dice la promesa del Señor de Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces, fíjense qué sencillo que es. Cuando lo empezamos a analizar así, es más sencillo de lo que parece esto, ¿sí? Pero es importante entender el mecanismo, la dinámica de cómo trabaja el enemigo para que nosotros caigamos en el engaño, en la iniquidad, el pecado y la rebelión. Entonces, renuncio, me aparto. Luego me someto a Dios. Santiago 4:7. ¿Qué dice allí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, someternos a Dios es obediencia. Obedezco a Dios, resisto al tentador y finalmente el tentador huirá de mí. Y solucionado el problema. Solucionado el problema. A partir de ese momento, soy libre del pecado y sus consecuencias. Soy libre de la iniquidad y sus consecuencias. Soy libre de la rebelión y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque he decidido no estar como un vientre fértil esperando la inoculación satánica. No, cierro puertas. No le doy posibilidades al diablo, no le doy lugar a Satanás para que inocule en mi corazón espiritual ideas que se puedan arraigar y me puedan llevar a pecar. Amén. Gloria a Dios. Me encantaría ver si me han entendido, si se ha comprendido, si no ha sido complejo, que me hagan con el dedito así para arriba. Me gustaría ver esa señal ahí. Ok. Si a alguien se le complicó, póngalo así para el costado o para abajo. Ok, qué lindo. Todos con los deditos para arriba. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí va a estar otra vez el video en esta semana. Seguramente lo van a subir los chicos de esta predicación. Si lo quieren volver a analizar, a estudiar, háganlo. Porque estos son los mensajes que realmente nos enseñan a entendernos nosotros, por qué sentimos a veces lo que sentimos, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos así, ¿sí? Nos ayudan a entendernos, a comprendernos y a tenernos misericordia también nosotros mismos, ¿ok? Pasiones desordenadas de la carne. Miren, hay cosas que dan vida y hay cosas que dan... La misma cosa que da vida puede darte muerte. En tu boca, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte, dice el proverbio, ¿sí? Es decir, lo mismo que te da vida, te puede dar muerte. Eso mismo pasa con las pasiones de la carne. Cuando hablamos de pasiones de la carne, hermanos, estamos hablando biológicamente, orgánicamente, del sistema endocrino de la carne. Escúcheme esto está muy interesante. Las hormonas que se mueven en nuestro cuerpo. Las hormonas son de vital importancia para que nuestro cuerpo se mantenga armonizado y vital. Pero si las hormonas se desordenan, porque nosotros le permitimos que lo hagan, entonces las hormonas nos pueden hasta matar. Dentro de las hormonas, les voy a leer algo interesantísimo que lo guardé aquí en mis notas.
porque me pareció muy interesante relacionarlo con este mensaje, para que veamos que tampoco todo es Satanás, pero Satanás, sabiendo estas cosas, se aprovecha de ellas y de nuestra ignorancia de estas cosas para trabajarnos poco a poco. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción. Además, escuche, afectan el estado de ánimo. Las hormonas afectan el estado de ánimo y el apetito sexual. El estado de ánimo y el apetito sexual son afectados por el sistema de hormonas en el cuerpo. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento y la prolactina, entre otras. Y están las que se conocen, que son las más peligrosas si no se administran y se gobiernan bien. Son las hormonas de la felicidad, les suelen decir, ¿sí? O del placer, del bienestar. Inclusive le dicen las hormonas del amor. ¿Cuáles son esas hormonas? La endorfina, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. ¿Lo pueden investigar? Ahora, lo que me pareció sumamente interesante es el origen de la palabra hormona. La palabra hormona viene del griego hormao, que significa yo excito. Yo excito. Eso significa la palabra griega hormao. Yo excito. Interesante, ¿no? Las pasiones de la carne que tienen que ver con estas hormonas. Si estas hormonas entonces no están bajo gobierno, porque las hormonas no son morales, no tienen moral. Las hormonas se pueden estimular, el sistema de hormonas se puede estimular. Entonces yo puedo estimularlas hasta el punto de autodestruirme. Porque dejo que se libere todo eso y activo las hormonas en mi cuerpo. El aspecto sexual, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con las emociones, el enamoramiento, tiene que ver con esas hormonas. ¿Vieron que hay gente que dice, es que yo no puedo dejar a esta persona porque me enamoré, estoy enamorado? Estás complicado hormonalmente, eso es lo que te está pasando. Ese es tu problema, te complicaste hormonalmente. Entonces, el amor es otra cosa. El amor no es una excitación hormonal. El amor es otra cosa. Predicación para otro día, ¿sí? El amor es acción, no es un sentir. Ah, yo ya no amo a mi esposa. ¿Por qué no la amas? Es que no estoy enamorado como antes. Es por supuesto. A todos nos pasa lo mismo. A todo ser humano nos pasa. Porque el enamoramiento es un estado químico que tiene que ver con las hormonas y dura 6 meses aproximadamente. Entonces después viene la realidad. Y ahí es cuando tú vas a decidir amar al gordito o amar a la gordita. ¿Me explico? Ahí viene el verdadero amor, que todo lo sufre, todo lo soporta. Bien, no me quiero meter en ese tema porque es para otra predicación. Pero, amén, ¿me entendieron? ¿Cómo funciona todo este mecanismo en nuestra mente, en nuestras emociones, el cuerpo, la química del cuerpo? O sea, no todo es diablo, no todo es Dios, no todos somos nosotros. Hay distintas cosas que se complementan en la vida humana y las tenemos que aprender a conocer, a discernir, para entendernos y tenernos misericordia y buscar a Dios de la manera que a Dios le agrada, confiadamente. Dios dice en su palabra eso, vengan a mí confiadamente, al trono de la gracia y del oportuno socorro. El diablo no quiere eso, el diablo te inocula culpa, te inocula indignidad, para que tú no ores, para que tú no busques a Dios en paz, porque siempre te sientes culpable, siempre te sientes en falta, siempre... No. Dios te mira como hijo y como hija. Te ama, te acepta con tus errores y con tus virtudes. Y estás camino a la santificación final
en la gloria eterna. Pero en este momento todos somos imperfectos. Así que ten un poco más de misericordia de ti y ayúdate, buscando a Dios en la dirección correcta, con el sentimiento correcto hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Oramos al Señor, damos gracias al Señor. Mirta, por favor, bendícenos con tu oración, sí, para terminar esta reunión. Allí tú estás empezando el día, así que no hay problema. Tú estás despierta ya, allí en Australia. Bendito Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta prédica tan hermosa. Bendito Padre, gracias porque abres los ojos y tú nos enseñas día a día cosas nuevas. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, y bendigo a nuestro pastor, Señor, que es el maestro que nos enseña. Padre, como hoy nos dijo de que nos teníamos que amar, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta prédica tan hermosa, Señor. Y sé que la semana que viene va a ser más hermosa que esta todavía. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Escucha, Señor, todos los problemas que ellos tengan, Señor. Ayúdalos a entender, Padre amado, y que puedan entender la prédica de hoy, Señor. Fue una prédica hermosa, hermosa, Señor. Yo bendigo a mis pastores, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre amado. Y te doy gracias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por habernos elegido, bendito Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder orar por mis hermanos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, Padre amado, por cada uno de las prédicas que nos están enseñando a vivir en Cristo Jesús, a vivir la vida buena, Señor, pero vivirla, Padre amado. No vamos a permitir que Satanás venga y nos diga que no, Padre Santo, porque sabemos que tú nos amás. Tú no mandas nada malo, como dijo el pastor. Tú no lo haces, Señor. Nada viene de ti, Padre amado. Tú permites que vengamos a ti, Padre Santo, que podamos pedirte perdón. Señor, tú puedes, tú estás ahí para eso, Señor. No podemos decir, Dios me mandó esto, porque no es cierto, Padre amado. Tú estás continuamente llorando por nosotros y esperando que vengamos al arrepentimiento y nos acerquemos a ti, Señor, a pedirte todas las necesidades que tengamos, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque realmente este último mes, Señor, ha sido un mes tan difícil para mí, los 2 meses, donde estamos encerrados y cada vez nos están poniendo más y más y más y más. Estamos entre 4 paredes, no podemos ver a nuestra familia. Yo estoy acostumbrada a ver a mis nietos. Fueron los cumpleaños y no estuve, Señor, y estuve mal. No me iba a conectar hoy, Padre, pero tú permitiste que me conectara, Padre, para poder limpiar, sacar todo y ver que tú estás primero y tú, Señor, vas a llevarnos a la victoria. Gracias te doy, Padre amado, y perdón si lo hice largo. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia hermosa, por estos pastores, Señor, que te pido que tú los bendigas. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.